Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta al video y suscribirse a nuestro canal. Me encantaría saber de dónde son, de cuál ciudad me están escuchando y a qué horas están viendo esto. Así que dejen en los comentarios y cuando estén listos, pónganse cómodos para cruzarnos el umbral del pánico. Soy Jorge, y hoy te voy a contar una historia que los camioneros de México susurran en las paradas de carretera, pero solo cuando el fuego del campamento está a punto de apagarse y la noche parece escuchar. Estamos en la carretera federal 40, conocida como el Espinazo del Diablo, un lugar donde el desierto guarda secretos que no deberían ser desenterrados. Esta es la historia de un hombre, una carga que nunca debió aceptar, y un silbido que no viene del viento. Si crees que el silencio del desierto es inofensivo, espera a escuchar esto, porque lo que acecha en esas curvas no siempre se queda en las sombras. Quédate hasta el final, si tienes el valor. Era noviembre de 2010, en el tramo más solitario de la carretera federal 40 que serpentea como una víbora entre Durango y Mazatlán, cortando las entrañas de la Sierra Madre Occidental. Esta carretera no es como las demás. Sus curvas son tan cerradas que parecen diseñadas para atrapar a los conductores. Sus acantilados se hunden en abismos que la luz de los faros nunca alcanza, y sus túneles, excavados en la roca viva, parecen tragarse no solo la luz sino también el sonido. Los camioneros la llaman el Espinazo del Diablo no solo por su forma retorcida, que recuerda la columna vertebral de una bestia antigua, sino por algo más. Algo que los locales no explican con palabras, sino con miradas nerviosas y silencios incómodos. Cuentan que, en las noches sin luna, el desierto murmura, no huís al viento, ni los animales, ni el eco de las montañas. Es algo vivo, algo que escucha, algo que espera. Los camioneros más antiguos dicen que, si prestas atención, puedes oír un silbido, como una canción rota que se cuela entre los arbustos secos y las rocas partidas. Y si lo escuchas, hay una regla: no te detengas, nunca te detengas. Luis Ramírez era un camionero de 39 años, un hombre endurecido por la vida en la carretera, con el rostro curtido por el sol del norte mexicano y las manos marcadas por años de aferrarse al volante de su Volvo en su cabello, ya salpicado de canas. Siempre estaba cubierto por una gorra gastada con el logo de una marca de cerveza. Tenía una mirada cansada pero alerta, de alguien que ha visto más de lo que cuenta. En el antebrazo llevaba un tatuaje de San Judas Tadeo, al que tocaba como ritual antes de cada viaje, un hábito que heredó de su madre, una mujer devota que rezaba por él cada noche. La cabina de su camión era su refugio en un espacio pequeño, pero lleno de vida, con fotos de su esposa, Clara, y sus dos hijos, Diego y Sofía, pegadas en el tablero con cinta adhesiva amarillenta. Un rosario de madera colgaba del retrovisor, balanceándose con cada bache, y un radio viejo siempre sintonizaba corridos norteños, aunque la señal en el Espinazo era débil, y a menudo se perdía en un mar de estática. Luis no era de los que creían en fantasmas. Había visto de todo en sus 15 años como camionero en tormentas que hacían temblar el camión como si fuera de papel, asaltos en paradas solitarias, donde el destello de un cuchillo era lo único que brillaba, incluso cuerpos abandonados en la cuneta, víctimas de la violencia que acechaba las carreteras del norte. Pero nada, ni siquiera los rumores sobre el Espinazo, lo había hecho dudar de su cordura. Hasta esa noche. Todo comenzó en una parada de camiones en las afueras de Durango, un lugar polvoriento donde el olor a diésel y tacos de carne asada se mezclaba con el zumbido de los generadores. Era tarde, cerca de las 11 de la noche, y Luis estaba sentado en una silla de plástico descolorida, tomando un café aguado que sabía más a tierra que a café. Había terminado un viaje largo desde Torreón, y planeaba dormir unas horas en la cabina antes de buscar otro encargo. Pero entonces, un hombre se acercó.
Era alto, delgado, con un sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra sobre su rostro, ocultando sus ojos. Llevaba una chamarra oscura que parecía demasiado grande para él, y en la mano sostenía una bolsa de lona negra, no más grande que una mochila escolar. Hablaba con un acento extraño, como si las palabras no encajaran del todo en su boca. Un tono que no era del norte, ni del sur, ni de ningún lugar que Luis pudiera identificar. «Necesito que lleves esto a Mazatlán», dijo el hombre, señalando la bolsa. «Te pagaré el triple de lo normal, pero hay una condición: no la abras. No importa lo que escuches, no importa lo que sientas, no la abras». Su voz era tranquila, pero había algo en ella, una frialdad que hizo que Luis sintiera un nudo en el estómago. Luis lo miró buscando alguna pista en su rostro, pero la sombra del sombrero era impenetrable. El dinero era tentador, más que tentador. Las facturas del hospital de su madre se acumulaban como una maldición, y Clara había estado trabajando turnos dobles en una maquila para mantener a la familia. Diego, su hijo mayor, quería estudiar ingeniería, pero la familia apenas podía pagar la escuela. Sofía, la menor, tenía solo 10 años y soñaba con ser bailarina, pero las clases de baile eran un lujo que no podían permitirse. El triple del pago normal era una oportunidad que no podía dejar pasar. «¿Qué hay dentro?», preguntó Luis, más por instinto que por curiosidad. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Nada que te importe», respondió. «Solo llévalo a Mazatlán y déjalo en el almacén que te indicó Ann sin preguntas». Luis dudó un momento, pero el peso de las deudas fue más fuerte que su intuición. Asintió, tomó la bolsa y la guardó en el compartimento detrás de su asiento, un espacio estrecho donde solía guardar herramientas y una manta vieja. El hombre le entregó un sobre con dinero en efectivo y una nota con la dirección del almacén. Luego se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de la parada, como si nunca hubiera estado ahí. Luis subió al camión, sintiendo el peso de la bolsa, aunque no era pesada. Era algo más, una sensación que no podía explicar, como si la bolsa tuviera ojos que lo observaran desde el compartimento. Sacudió la cabeza, riéndose de sí mismo. «Demasiado café», murmuró, tocando el tatuaje de San Judas Tadeo en su antebrazo. Arrancó el motor, y el rugido del Volvo llenó el aire, ahogando el silencio de la noche. La carretera lo esperaba, y con ella el espinazo del diablo. La carretera 40DC desplegaba ante él como una cinta negra, flanqueada por el desierto y las montañas que se alzaban como gigantes dormidos. La noche estaba clara, pero una niebla ligera comenzaba a formarse, haciendo que los faros del camión parecieran débiles, como si la oscuridad estuviera devorando la luz. Luis conducía con calma, dejando que el ritmo del motor lo mantuviera despierto. El rosario en el retrovisor se balanceaba suavemente, y las fotos de Clara, Diego y Sofía parecían mirarlo desde el tablero, un recordatorio de por qué había aceptado ese trabajo. Pero la bolsa, escondida detrás de su asiento, no lo dejaba en paz. No era solo su presencia, era algo más profundo, como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto más denso, más pesado. Intentó concentrarse en la carretera, en las curvas que exigían toda su atención, pero su mente seguía volviendo a la bolsa. ¿Qué podía ser tan importante como para pagar el triple? ¿Por qué tanto secretismo? Sacudió la cabeza otra vez, tratando de apartar los pensamientos. Solo es un trabajo, se dijo, y encendió el radio para llenar el silencio. Pero el radio no cooperó. La música norteña que solía mantenerlo despierto se cortó de repente, reemplazada por un zumbido de estática que parecía vibrar en sus dientes. Luis giró el dial buscando otra estación, pero el zumbido persistía, constante, como el latido de un corazón mecánico. Y entonces, entre la estática, escuchó algo, un silbido. No era el viento, ni una interferencia. Era melódico, como una tonada antigua pero rota,
como si alguien intentara cantar con la garganta seca, con los pulmones llenos de arena. Luis apagó el radio con un movimiento brusco, pero el silbido no se detuvo. Ahora parecía venir de la cabina de detrás de su asiento donde la bolsa. Luis sintió un nudo en el pecho. Su instinto le decía que no mirara atrás, que no tocara la bolsa, pero el silbido era hipnótico, como si lo llamara. Ajustó el retrovisor interior, esperando ver solo la oscuridad de la cabina, pero por un instante juró que algo se movió. No era un movimiento claro, no era algo que pudiera describir. Era como si la lona de la bolsa se hubiera arrugado, como si algo dentro se hubiera deslizado, buscando una salida. El corazón le dio un vuelco. «Es solo mi cabeza», murmuró, apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Pero entonces sintió un golpe, un thump suave, como si algo dentro de la bolsa hubiera golpeado el suelo de la cabina. El sonido era rítmico, deliberado, como si algo estuviera probando los límites de su prisión. Luis sintió un frío que no explicaba, un frío que se colaba por su piel y se asentaba en sus huesos, aunque el calentador del camión estaba encendido. La carretera se volvía más traicionera a medida que subía por las montañas. Las curvas eran tan cerradas que los faros apenas iluminaban unos metros adelante, y el acantilado a un lado parecía un abismo infinito, un vacío que invitaba al camión a caer. Luis mantuvo los ojos fijos en la línea blanca del asfalto, pero el silbido no paraba. Ahora era más claro, más humano, como si alguien estuviera cantando una canción infantil, pero en un tono que hacía que la piel se erizara, y los golpes continuaban, más fuertes, más frecuentes. Thump. Era como si algo dentro de la bolsa estuviera despertando, moviéndose, buscando. Luis tocó el rosario, murmurando una oración que su madre le había enseñado cuando era niño en San Judas: protector de los imposibles, no me abandones. Pero las palabras parecían vacías, como si no pudieran alcanzar la cabina, como si algo las estuviera ahogando. Luis decidió detenerse en un claro al lado de la carretera, justo antes de uno de los túneles largos del Espinazo. No quería hacerlo, pero los golpes y el silbido eran demasiado. No podía seguir conduciendo con esa cosa en la cabina. Agarró una linterna que guardaba bajo el asiento y el machete que siempre llevaba por seguridad, un regalo de su padre, que había sido camionero antes que él. Bajó del camión, el aire de la montaña frío y cortante, con un olor a polvo y a algo más, algo metálico, como sangre seca. La niebla se había espesado, envolviendo el camión en una cortina blanca que hacía que los faros parecieran lámparas de aceite en un mar de oscuridad. Luis caminó lentamente hacia la parte trasera de la cabina, donde había guardado la bolsa. Cada paso resonaba en la grava, un crujir que parecía demasiado fuerte en el silencio del desierto. La bolsa estaba donde la había dejado, pero ahora parecía diferente. La lona estaba arrugada, como si algo hubiera intentado salir, y las cuerdas que la cerraban parecían más flojas, como si alguien las hubiera manipulado. Luis se acercó, el machete en una mano, la linterna en la otra. Su respiración era pesada, y el vapor de su aliento se mezclaba con la niebla. Sabía que no debía abrir la bolsa. El hombre había sido claro: no la abras. Pero los golpes, los susurros, el silbido eran insoportables. Era como si algo lo estuviera llamando, no con palabras, sino con una fuerza que tiraba de su alma. Desató la cuerda con manos temblorosas, el sonido de la lona crujiendo como un susurro en la noche. Abrió la bolsa y lo que vio lo hizo retroceder, casi dejando caer la linterna. Dentro de la bolsa había un espejo. No era grande, quizás del tamaño de un libro, con un marco de madera oscura, tallada con símbolos que no reconocía. No eran letras, ni dibujos, sino algo intermedio, como los glifos que había visto en documentales sobre las ruinas indígenas, pero más antiguos, más retorcidos. El vidrio del espejo estaba empañado,
como si alguien hubiera respirado sobre él, dejando una capa de condensación que brillaba bajo la luz de la linterna. Pero lo que hizo que Luis sintiera un nudo en la garganta fue el reflejo. No era su rostro. Era el rostro de una mujer, pálida como la muerte, con los ojos hundidos, negros como pozos sin fondo, y la boca abierta en un grito silencioso, como si estuviera atrapada dentro del vidrio. Sus labios se movían lentamente, como si intentara decir algo, pero no había sonido, solo el silbido, ahora más claro, más fuerte, viniendo del espejo. Luis dejó caer la linterna, y el haz de luz giró en la grava, iluminando fragmentos de la noche. El espejo se iluminó por un instante, como si una luz viniera de su interior, un resplandor frío, azulado, que no tenía sentido en la oscuridad del desierto. El silbido se convirtió en una voz, baja pero clara, como si alguien estuviera susurrando directamente en su oído. Mírame, mírame. Luis retrocedió, tropezando con la grava, el machete resbalando de su mano. Cerró la bolsa con un movimiento rápido, atando la cuerda con dedos torpes, como si pudiera sellar lo que había visto. Corrió de vuelta a la cabina, el corazón latiéndole en la garganta, y cerró la puerta con un golpe que resonó en el silencio. Pero el silbido no paró. Ahora estaba dentro de la cabina, dentro de su cabeza, como si la voz hubiera encontrado un camino hacia su mente. Luis arrancó el camión, el motor rugiendo como una bestia despertada. Pisó el acelerador, pero el camión no se movía. Era como si algo lo estuviera sosteniendo, como si una fuerza invisible lo anclara al suelo. Por el retrovisor lateral, vio una sombra en la entrada del túnel, alta, delgada, con brazos que parecían alargarse más de lo normal, moviéndose lentamente hacia el camión. No tenía rostro, o al menos no podía verlo. Solo había dos puntos brillantes donde deberían estar los ojos, como luciérnagas en la niebla. Luis rezó, apretando el rosario contra su pecho, las palabras saliendo entrecortadas. San Judas, protégeme, no dejes que me alcance. Finalmente el camión se liberó, y salió disparado hacia el túnel, los faros cortando la oscuridad como cuchillos. Dentro del túnel la oscuridad era total. Los faros apenas iluminaban unos metros adelante, y el silbido se convirtió en un coro de voces, todas diciendo lo mismo: mírame, Maram. Las paredes del túnel parecían cerrarse, como si el espacio se estuviera contrayendo, y el aire estaba cargado de un olor extraño, a tierra húmeda y algo podrido, como flores marchitas en un altar olvidado. Luis no se atrevía a mirar el retrovisor. Sabía que, si lo hacía, vería algo que no podría soportar. Condujo a ciegas, las manos temblando, el rosario balanceándose como un péndulo enloquecido. Cuando salió del túnel, el silbido se detuvo, pero la bolsa seguía ahí, detrás de su asiento, y ahora sentía su peso, como si se hubiera vuelto más pesada, como si algo dentro hubiera crecido. Luis condujo sin detenerse, ignorando el cansancio que le pesaba en los párpados, el frío que le calaba los huesos, el susurro que parecía colarse por las rendijas de la cabina. La carretera seguía su curso, un laberinto de curvas y acantilados que parecía no tener fin. Cada pocos kilómetros, pasaba por un altar al borde del camino, una cruz de madera adornada con flores de plástico y velas apagadas, un recordatorio de los que no habían sobrevivido al espinazo. Pero esa noche, los altares parecían diferentes. Las flores parecían más frescas, las velas parpadeaban aunque no había viento, y en una de ellas Luis juró ver una sombra parada junto a la cruz, inmóvil observándolo. No se detuvo, no podía detenerse. Horas después, el cielo comenzó a aclararse, un amanecer pálido que pintaba las montañas de un gris azulado. Luis llegó a Mazatlán, exhausto, con los ojos inyectados en sangre y las manos temblando. El almacén donde debía dejar la bolsa era un edificio abandonado en las afueras de la ciudad,
con paredes cubiertas de grafitis y ventanas rotas que parecían ojos vacíos. Dejó la bolsa en la entrada, sin esperar a que alguien la recibiera. No quería saber quién recogería esa cosa, ni qué harían con ella. Subió al camión y tomó un autobús de regreso a Durango, jurando que nunca volvería a manejar de noche, que nunca volvería a aceptar un trabajo sin hacer preguntas. Pero la historia no termina ahí. Los días siguientes fueron un infierno para Luisen. Intentó volver a su vida normal, a las mañanas con Clara preparando café, a las tardes jugando fútbol con Diego, a las noches leyendo cuentos a Sofía antes de dormir. Pero algo había cambiado. Los sueños comenzaron casi de inmediato. En ellos, Luis estaba de nuevo en la carretera, abriendo la bolsa. Pero el espejo no mostraba a la mujer, mostraba a Clara, atrapada dentro del vidrio, golpeando con las manos, su rostro contorsionado por el miedo. Luego veía a Diego y Sofía, sus ojos negros como pozos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Cada noche, el sueño era más claro, más real, y el silbido lo seguía incluso despierto. Lo escuchaba en el viento que soplaba por las calles de Durango, en el crujir de las tablas del suelo de su casa, en el zumbido del refrigerador. Clara notó que Luis evitaba los espejos, que cerraba las cortinas incluso durante el día, que se despertaba gritando en la noche cubierto de sudor. Una noche, Clara lo encontró parado frente al espejo del baño, mirando fijamente, como si estuviera hipnotizado. «No quiero mirar», murmuraba. «No quiero». Clara intentó hablar con él, pero Luis se volvió más retraído, más paranoico. Decía que el silbido estaba en su cabeza, que lo escuchaba incluso cuando cerraba los ojos. Una semana después, Luis desapareció. Su camión fue encontrado en el Espinazo del Diablo, estacionado al borde de un acantilado, con las puertas abiertas y el motor encendido. La bolsa estaba en la cabina, cerrada, pero el espejo ya no estaba. En el parabrisas había marcas de manos, pequeñas como las de un niño, grabadas en el vidrio como si hubieran sido quemadas. Clara buscó a Luis durante meses, pero nunca lo encontró. Diego y Sofía dejaron de hablar de su padre, pero Sofía comenzó a dibujar símbolos extraños en sus cuadernos, los mismos que estaban en el marco del espejo, como escribió Carlos Fuentes en Ahora lees estas páginas y crees que son un sueño, pero no lo son. Son la realidad que te espera en la oscuridad. Cuando cierras los ojos en el espinazo del diablo, no suelta a sus víctimas. Los camioneros evitan ese tramo de la carretera 40D, pero las historias persisten. Dicen que la bolsa sigue circulando, pasando de un camión a otro, de un conductor a otro. Algunos creen que el espejo contiene algo antiguo, un espíritu que los indígenas de la Sierra Madre encerraron hace siglos, pero que nunca murió. Otros dicen que es una maldición, un castigo para los que aceptan trabajo sin preguntar, para los que se atreven a mirar donde no deben. Pero todos coinciden en una cosa: si escuchas el silbido en el espinazo del diablo, no te detengas, no mires atrás. Y sobre todo, no abras nada que no entiendas. 5 meses después de la desaparición de Luis Ramírez, la carretera federal 40A, que serpentea como una víbora a través de la Sierra Madre Occidental, entre Durango y Mazatlán, seguía siendo un lugar temido por los camioneros. Sus curvas traicioneras, sus acantilados que se hunden en la nada, y sus túneles oscuros que parecen tragarse la luz, no eran lo único que mantenía despiertos a los conductores. Las historias sobre el espinazo del diablo se multiplicaban en las paradas de carretera, contadas en susurros alrededor de fogatas improvisadas. Cuando el olor a café quemado y diésel llenaba el aire, algunos decían que habían visto luces parpadeando en los túneles, aunque no había autos cerca. Otros contaban que sus radios se encendían solos, sintonizando una voz que murmuraba en un idioma que no podían entender. Y luego estaba el silbido. Ese silbido que parecía surgir del desierto mismo, como una canción rota que te seguía, que se metía en tu cabeza y no te dejaba dormir. Los locales,
Los que vivían en los pueblos polvorientos al borde de la carretera lo llamaban el canto del diablo. Decían que no era el viento ni un animal, sino algo más antiguo, algo que había estado en esas montañas mucho antes de que se construyera la carretera. María Elena Cortés, de 34 años, era una de las pocas mujeres que conducían camiones en la 40 de EN. Era una figura inusual en un mundo dominado por hombres en menuda, con el cabello negro recogido en una trenza apretada y una mirada que podía silenciar a cualquiera que intentara subestimarla. Había entrado al negocio del transporte 5 años atrás, después de que su esposo Raúl las abandonara a ella y a su hija, Ana, dejándolas con deudas y un departamento pequeño en Durango. María aprendió a manejar un camión por necesidad, para pagar la escuela de Ana y mantener un techo sobre sus cabezas. Era dura, con una risa fácil que ocultaba el peso de sus preocupaciones, pero también tenía una intuición afilada, una que le había salvado la vida más de una vez en la carretera. Su Kenworth azul, al que llamaba la reina, era su orgullo en una máquina vieja pero confiable, decorada con una calcomanía de la Virgen de Guadalupe en el parabrisas y un pequeño altar improvisado en la cabina, con una vela de cera blanca, un rosario de cuentas negras y una foto de Ana, sonriendo con un vestido de flores que María le había comprado para su cumpleaños. En la guantera, siempre llevaba un cuchillo con mango de madera, un regalo de su hermano Mayo Ere, quien le había dicho en la carretera: confía en ti misma, no en los santos. María había oído las historias sobre el espinazo del diablo, los cuentos que los camioneros contaban en las paradas. Son sombras que cruzaban la carretera sin dejar huella, luces que aparecían y desaparecían en los túneles, el silbido que parecía seguir a los camiones en las noches sin luna. Pero ella no creía en esas cosas. Son cuentos para espantar novatos, decía, aunque siempre tocaba el rosario antes de arrancar el camión, un hábito que había heredado de su madre, una mujer que rezaba por ella cada noche desde un pueblo en Zacatecas. María había enfrentado cosas peores que fantasmas en asaltantes que intentaban detenerla en la carretera, tormentas que hacían que el camión se tambaleara como un barco en alta mar, noches sin dormir que dejaban su mente nublada. Pero nada la había preparado para lo que encontraría esa noche. Todo comenzó en una parada de camiones en las afueras de Mazatlán, un lugar destartalado donde el olor a tacos de pescado se mezclaba con el hedor a diésel y el ruido constante de los motores. Era tarde, cerca de las 10 de la noche, y María estaba sentada en una mesa de plástico, revisando un mapa arrugado mientras tomaba un refresco de toronja. Había terminado un viaje largo desde Chihuahua, entregando una carga de autopartes, y necesitaba un nuevo trabajo para cubrir los gastos de la escuela de Ananún. Un hombre se acercó, un tipo corriente que no destacaba. Llevaba una chamarra gastada, una gorra que le cubría la cara y un aire de alguien que no quería ser recordado. En la mano sostenía una bolsa de lona negra, no más grande que una mochila, con las costuras desgastadas y manchas que parecían de tierra húmeda. Tengo una carga pequeña, dijo, con una voz que era demasiado tranquila, como si estuviera leyendo un guión. Llévala a Durango. Pago bien, pero no la abras. María levantó una ceja estudiándolo. No le gustaba su tono, ni la forma en que evitaba mirarla a los ojos. ¿Qué hay dentro?, preguntó, más por instinto que por curiosidad. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Nada que te importe, respondió. Solo llévala al almacén que te indico. Ann, sin preguntas. María dudó. Había algo en el hombre que no le gustaba, algo en su postura, en la forma en que sostenía la bolsa, como si fuera algo vivo que no quería soltar. Pero el dinero que ofrecía era suficiente para pagar la escuela de Ana por un año, quizás más. Ana, con sus ojos brillantes y su sueño de ser doctora, era la razón por la que María seguía en la carretera, soportando las noches largas y los caminos peligrosos. Está bien, dijo finalmente, tomando la bolsa,
Pesaba menos de lo que esperaba, pero había algo en ella que la hizo estremecerse, como si estuviera sosteniendo algo que no debería tocar. La guardó en la cabina, junto a su pequeño altar, y arrancó el camión, dejando atrás la parada y al hombre que se desvaneció en la oscuridad como si nunca hubiera estado ahí. La carretera 40D se desplegaba ante ella como un río negro, flanqueada por el desierto y las montañas que se alzaban como sombras gigantescas bajo la luz de la luna. La noche estaba clara, pero el aire era pesado, como si una tormenta se estuviera gestando en el horizonte. María conducía con la ventana entreabierta, dejando que el viento fresco del desierto le despejara la mente. La bolsa estaba en el asiento del copiloto, y aunque intentaba ignorarla, sentía su presencia. No era solo el peso de la lona, ni las manchas extrañas en su superficie. Era algo más, algo que no podía explicar, como si la bolsa estuviera respirando, moviéndose con un ritmo sutil que la hacía sentir observada. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio. Había estado conduciendo durante 12 horas, y el café de la parada apenas la mantenía despierta. Encendió el radio, buscando una estación que tocara algo alegre, algo que la sacara de sus pensamientos. Pero la señal era débil, y entre la estática, escuchó algo. Answer. Era bajo, casi imperceptible, como el sonido de alguien soplando suavemente en una botella de vidrio. María giró el dial, pero el silbido no venía del radio, venía de la bolsa. María sintió un nudo en el estómago. Mantuvo los ojos fijos en la carretera, en las líneas blancas que parecían desvanecerse en la niebla que comenzaba a formarse. El silbido se convirtió en un susurro, palabras que no entendía, como un rezo en un idioma olvidado, un murmullo que parecía colarse por las rendijas de la cabina y enredarse en sus pensamientos. Miró la bolsa de reojo, y por un instante, juró que vio algo moverse bajo la lona, como si algo estuviera deslizándose, buscando una salida. Para, María se dijo, apretando el volante con fuerza, pero entonces, sintió un golpe. Un thump suave, como si algo dentro de la bolsa hubiera caído al suelo de la cabina. Luego otro thump. Thump. El sonido era rítmico, deliberado, como si algo estuviera probando los límites de su prisión. El aire dentro de la cabina se volvió frío, un frío que no explicaba, y el rosario en su altar comenzó a balancearse, aunque la ventana estaba cerrada. María detuvo el camión en un claro al lado de la carretera, justo antes de uno de los túneles largos del Espinazo. El silencio del desierto era opresivo, roto solo por el crujir de la grava bajo las llantas y el zumbido lejano de los insectos. Agarró su cuchillo de la guantera y una linterna, murmurando una oración a la Virgen de Guadalupe. Madre Santa, protégeme, no dejes que me pase nada. No quería abrir la bolsa, pero los susurros eran demasiado. Era como si algo la estuviera llamando, no con palabras, sino con una fuerza que tiraba de su alma. Se acercó al asiento del copiloto, el corazón latiéndole en los oídos. La bolsa estaba allí, inmóvil, pero las cuerdas parecían más flojas, como si alguien las hubiera manipulado. Desató la cuerda con manos temblorosas, el sonido de la lona crujiendo como un susurro en la noche. Abrió la bolsa, y lo que vio la hizo retroceder, casi dejando caer el cuchillo. Dentro de la bolsa había un espejo. Era pequeño, del tamaño de un libro, con un marco de madera oscura tallada con símbolos que no reconoció. No eran letreros ni dibujos, sino algo intermedio, como los glifos que había visto en un museo en Durango, pero más antiguos, más retorcidos, como si hubieran sido tallados por manos que no eran humanas. El vidrio del espejo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él, dejando una capa de condensación que brillaba bajo la luz de la linterna. Pero lo que hizo que María sintiera un nudo en la garganta fue el reflejo. No era su rostro, era el rostro de un hombre, pálido como la muerte, con los ojos cerrados y la boca torcida en una mueca.
como si estuviera atrapado en un grito silencioso. Sus labios se movían lentamente, como si intentara decir algo, pero no había sonido, solo el silbido, ahora más claro, más fuerte, viniendo del espejo. María dejó caer el cuchillo, y el sonido del metal contra el suelo de la cabina resonó como un disparo. El espejo se iluminó por un instante, un resplandor frío azulado que no tenía sentido en la oscuridad de la cabina. El silbido se convirtió en una voz, baja pero clara, como si alguien estuviera susurrando directamente en su oído. Mírame. Mírame. María retrocedió, tropezando con el asiento, el corazón latiéndole en la garganta. Cerró la bolsa con un movimiento rápido, atando la cuerda con dedos torpes, como si pudiera sellar lo que había visto. Corrió al volante, cerró la puerta de la cabina con un golpe que resonó en el silencio, y arrancó el camión. Pero el motor no respondía. Era como si algo lo estuviera sosteniendo, como si una fuerza invisible lo anclara al suelo. Por el retrovisor lateral, vio una sombra en la entrada del túnel, alta, delgada, con brazos que parecían alargarse más de lo normal, moviéndose lentamente hacia el camión. No tenía rostro, o al menos, no podía verlo. Solo había dos puntos brillantes donde deberían estar los ojos, como luciérnagas en la niebla. María rezó apretando el rosario contra su pecho, las palabras saliendo entrecortadas: San Virgen Santa, protégeme, no dejes que me alcance. Finalmente, el camión arrancó, y ella pisó el acelerador, lanzándose hacia el túnel. La oscuridad dentro era total, los faros apenas iluminaban unos metros adelante, y el silbido se convirtió en un coro de voces, todas diciendo lo mismo: mírame, Marm. Las paredes del túnel parecían cerrarse, como si el espacio se estuviera contrayendo, y el aire estaba cargado de un olor extraño, a tierra húmeda y algo podrido, como flores marchitas en un altar olvidado. María no se atrevía a mirar el retrovisor. Sabía que, si lo hacía, vería algo que no podría soportar. Condujo a ciegas, las manos temblando, el rosario balanceándose como un péndulo enloquecido. Cuando salió del túnel, el silbido se detuvo, pero la bolsa seguía ahí, en el asiento del copiloto, y ahora sentía su peso, como si se hubiera vuelto más pesada, como si algo dentro hubiera crecido. María condujo sin detenerse, ignorando el cansancio que le pesaba en los párpados, el frío que le calaba los huesos, el susurro que parecía colarse por las rendijas de la cabina. La carretera seguía su curso, un laberinto de curvas y acantilados que parecía no tener fin. Cada pocos kilómetros pasaba por un altar al borde del camino, una cruz de madera adornada con flores de plástico y velas apagadas, un recordatorio de los que no habían sobrevivido al espinazo. Pero esa noche, los altares parecían diferentes, las flores parecían más frescas, las velas parpadeaban aunque no había viento, y en una de ellas María juró ver una sombra parada junto a la cruz, inmóvil, observándola. No se detuvo, no podía detenerse. Horas después, el cielo comenzó a aclararse, un amanecer pálido que pintaba las montañas de un gris azulado. María llegó a Durango, exhausta, con los ojos inyectados en sangre y las manos temblando. El almacén donde debía dejar la bolsa era un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, con paredes cubiertas de grafitis y ventanas rotas que parecían ojos vacíos. Dejó la bolsa en la entrada sin esperar a que alguien la recibiera. No quería saber quién recogería esa cosa, ni qué harían con ella. Subió al camión y condujo de regreso a casa, jurando que nunca volvería a manejar de noche, que nunca volvería a aceptar un trabajo sin hacer preguntas. Pero la historia no termina ahí. Los días siguientes fueron un infierno para María. Intentó volver a su vida normal, a las mañanas preparando el desayuno para Ana, a las tardes ayudándola con la tarea, a las noches viendo telenovelas en el pequeño televisor de su departamento. Pero algo había cambiado.
Los sueños comenzaron casi de inmediato. En ellos, María estaba de nuevo en la carretera, abriendo la bolsa, pero el espejo no mostraba al hombre. Mostraba a Ana, atrapada dentro del vidrio, golpeando con las manos, su rostro contorsionado por el miedo. Luego veía a su madre, a su hermano, a ella misma, todos atrapados, todos gritando sin sonido. Cada noche, el sueño era más claro, más real, y el silbido la seguía, incluso despierto. Lo escuchaba en el viento que soplaba por las calles de Durango, en el crujir de las tablas del suelo de su casa, en el zumbido del refrigerador. Ana notó que María evitaba los espejos, que cerraba las cortinas incluso durante el día, que se despertaba gritando en la noche cubierta de sudor. Una noche, María encontró a Ana parada frente al espejo del baño, mirando fijamente, como si estuviera hipnotizada. «Mami me está llamando», dijo Ana, con una voz que no sonaba como la suya. María rompió el espejo con un martillo, los fragmentos cayendo al suelo como lluvia, pero las pesadillas no pararon. Días después, Ana comenzó a dibujar símbolos extraños en sus cuadernos, los mismos que estaban en el marco del espejo. María llevó a Ana con un curandero en un pueblo cercano, un hombre viejo con ojos que parecían ver más allá de lo visible. El curandero miró los dibujos y palideció. «Esto no es un espejo», dijo, «es una puerta, y lo que está al otro lado ya te vio». Ya era diciembre de 2011, 7 meses después de la desaparición de Luis Ramírez, y 2 meses después de que María Elena Cortés jurara no volver a manejar de noche. La carretera federal 40D, que serpentea como una serpiente venenosa a través de la Sierra Madre Occidental, entre Mazatlán y Durango, seguía siendo un lugar temido por los camioneros. Sus curvas traicioneras, talladas en la roca viva, parecían diseñadas para engañar a los conductores, llevándolos al borde de acantilados que se hundían en abismos sin fondo. Los túneles oscuros y claustrofóbicos parecían tragarse no solo la luz, sino también el sonido, dejando un silencio que pesaba como una losa. Pero no eran solo las curvas ni los túneles lo que mantenía despiertos a los conductores. Eran las historias que no tenían explicaciones, de radios que se encendían solos con voces en lenguas desconocidas, de sombras que cruzaban la carretera, y sobre todo, estaba el silbido. Ese silbido que parecía surgir del desierto como una canción rota que se metía en tu cabeza y no te dejaba escapar. Los locales, los que vivían en los pueblos polvorientos al borde de la carretera, lo llamaban el canto del diablo. Decían que no era el viento, ni un animal, sino algo más antiguo, algo que había estado en esas montañas mucho antes de que los hombres construyeran caminos. Javier era un veterano de la carretera, un hombre que había recorrido México de punta a punta, desde Tijuana hasta Chiapas, sin detenerse ante nada. Era grande, con una barba espesa que cubría una cicatriz en la mejilla, recuerdo de un asalto en Sonora, años atrás. Sus ojos, oscuros y penetrantes, tenían la mirada de alguien que había visto más de lo que contaba, pero también una chispa de desafío, como si nada pudiera doblegarlo. Conducía un Mack rojo, al que llamaba el Toro, decorado con un crucifijo de madera colgado en el retrovisor, y una foto de su nieta, Lucía, de 5 años, pegada en el tablero. Lucía era su mundo, la razón por la que seguía manejando a pesar de los dolores en la espalda y las noches sin dormir. Su hija, Carmen, era madre soltera, y Javier se había prometido asegurarse de que Lucía tuviera todo lo que él no pudo darle a Carmen: en una buena escuela, ropa nueva, un futuro sin preocupaciones. Javier no creía en cuentos de fantasmas. El desierto no asusta, decía, golpeando el volante con la palma de la mano. Los hombres sí. Había enfrentado asaltantes, tormentas, carreteras que se desmoronaban bajo la lluvia. Pero las historias sobre el espinazo del diablo, las que contaban los camioneros en las paradas, le parecían exageraciones,
pendejadas para novatos, gruñía, aunque siempre tocaba el crucifijo antes de arrancar, un hábito que había heredado de su madre, una mujer devota que rezaba por él desde un pueblo en Sinaloa. Todo comenzó en una parada de camiones en las afueras de Mazatlán, un lugar destartalado donde el olor a mariscos fritos se mezclaba con el hedor a diésel y el zumbido de los generadores. Era una noche fría, cerca de las 9:30, y Javier estaba sentado en una mesa de plástico, comiendo un plato de tacos de carne asada mientras revisaba un cuaderno donde apuntaba sus gastos. Había terminado un viaje desde Culiacán, entregando una carga de frutas, y necesitaba un nuevo trabajo para cubrir los gastos de la Navidad. Lucía quería una bicicleta rosa, y Javier estaba decidido a comprársela. Un hombre se acercó, un tipo anodino que no destacaba. Llevaba una chamarra oscura, una gorra que le cubría la cara y un aire de alguien que no quería ser recordado. En la mano sostenía una bolsa de lona negra, no más grande que una mochila, con las costuras desgastadas y manchas que parecían de tierra húmeda. «Lleva esta bolsa a Durango», dijo, con una voz que era demasiado tranquila, como si estuviera recitando algo aprendido de memoria. «Pago el doble, pero no la abras». Javier levantó la mirada, estudiándolo. No le gustaba la forma en que el hombre evitaba sus ojos, ni el peso de la bolsa, que parecía demasiado ligera para un encargo tan bien pagado. «¿Qué hay dentro?», preguntó, más por instinto que por curiosidad. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Nada que te importe», respondió. «Solo llévala al almacén que te indico, sin preguntas». Javier dudó. Había oído los rumores sobre Luis Ramírez, el camionero que desapareció en el Espinazo meses atrás, y las historias sobre María Elena Cortés, que dejó de manejar después de un viaje extraño. Pero Javier no era de los que creían en cuentos. El dinero que ofrecía el hombre era suficiente para comprar la bicicleta de Lucía y pagar las deudas de Carmen. «Está bien», dijo finalmente, tomando la bolsa. Pesaba menos de lo que esperaba, pero había algo en ella que lo hizo estremecerse, como si estuviera sosteniendo algo que no debería tocar. La guardó en la cabina detrás de su asiento y arrancó el camión, dejando atrás la parada y al hombre, que se desvaneció en la oscuridad como si nunca hubiera estado ahí. La carretera 40DC desplegaba ante él como un río negro, flanqueada por el desierto y las montañas que se alzaban como sombras gigantescas, bajo la luz de una luna menguante. La noche estaba fría, y una niebla espesa comenzaba a formarse, haciendo que los faros del camión parecieran débiles, como si la oscuridad estuviera devorando la luz. Javier conducía con calma, dejando que el ritmo del motor lo mantuviera despierto. La foto de Lucía, sonriendo con un helado en la mano, parecía mirarlo desde el tablero, un recordatorio de por qué había aceptado ese trabajo. Pero la bolsa, escondida detrás de su asiento, no lo dejaba en paz. No era solo su presencia, era algo más, una sensación que no podía explicar, como si la bolsa tuviera ojos que lo observaran desde el compartimento. Sacudió la cabeza, riéndose de sí mismo. «Demasiado café», murmuró, tocando el crucifijo en el retrovisor. Encendió el radio, buscando un corrido que lo sacara de sus pensamientos, pero la señal era débil, y entre la estática, escuchó algo en un silbido. Era bajo, casi imperceptible, como el sonido de alguien soplando suavemente en una botella de vidrio. Javier giró el dial, pero el silbido no venía del radio, venía de la bolsa. Javier sintió un nudo en el pecho. Mantuvo los ojos fijos en la carretera, en las líneas blancas que parecían desvanecerse en la niebla. El silbido se convirtió en un susurro, palabras que no entendía, como un rezo en un idioma olvidado. Un murmullo que parecía colarse por las rendijas de la cabina y enredarse en sus pensamientos. Miró la bolsa por el retrovisor interior, y por un instante, juró que vio algo moverse bajo la lona, como si algo estuviera deslizándose,
buscando una salida. Para, Javier se dijo, apretando el volante con fuerza. Pero entonces sintió un golpe. Un thump suave, como si algo dentro de la bolsa hubiera caído al suelo de la cabina, luego otro. El sonido era rítmico, deliberado, como si algo estuviera probando los límites de su prisión. El aire dentro de la cabina se volvió frío, un frío que no explicaba, y el crucifijo en el retrovisor comenzó a balancearse, aunque la ventana estaba cerrada. Javier detuvo el camión en un claro al lado de la carretera, justo antes de uno de los túneles largos del Espinazo. El silencio del desierto era opresivo, roto solo por el crujir de la grava bajo las llantas y el zumbido lejano de los insectos. Agarró una linterna y un martillo que llevaba en la cabina, murmurando una oración que su madre le había enseñado. Señor, protégeme de lo que no veo. No quería abrir la bolsa, pero los susurros eran demasiado. Era como si algo lo estuviera llamando, no con palabras, sino con una fuerza que tiraba de su alma. Se acercó al compartimento detrás de su asiento, el corazón latiéndole en los oídos. La bolsa estaba allí, inmóvil, pero las cuerdas parecían más flojas, como si alguien las hubiera manipulado. Desató la cuerda con manos temblorosas, el sonido de la lona crujiendo como un susurro en la noche. Abrió la bolsa, y lo que vio lo hizo retroceder, casi dejando caer el martillo. Dentro de la bolsa había un espejo. Era pequeño, del tamaño de un libro, con un marco de madera oscura tallada con símbolos que no reconoció. No eran letras, ni dibujos, sino algo intermedio, como los glifos que había visto en un documental sobre ruinas indígenas, pero más antiguos, más retorcidos, como si hubieran sido tallados por manos que no eran humanas. El vidrio del espejo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él, dejando una capa de condensación que brillaba bajo la luz de la linterna. Pero lo que hizo que Javier sintiera un nudo en la garganta fue el reflejo. No era un rostro. Era una escena, un desierto oscuro, sin luna, con figuras moviéndose en la distancia, como si realizaran un ritual. Eran altas, delgadas, con brazos que parecían alargarse más de lo normal, y se movían en un círculo, alrededor de algo que no podía distinguir. Javier sintió un frío que le recorrió los huesos, como si el aire mismo estuviera congelándose a su alrededor. El silbido regresó, ahora como un grito a mírame. Javier dejó caer el martillo y el sonido del metal contra el suelo de la cabina resonó como un disparo. El espejo se iluminó por un instante, un resplandor frío, azulado, que no tenía sentido en la oscuridad de la cabina. El silbido se convirtió en un coro de voces, todas diciendo lo mismo: mírame, mírame. Javier retrocedió, tropezando con el asiento, el corazón latiéndole en la garganta. Cerró la bolsa con un movimiento rápido, atando la cuerda con dedos torpes, como si pudiera sellar lo que había visto. Corrió al volante, cerró la puerta de la cabina con un golpe que resonó en el silencio, y arrancó el camión, pero el motor no respondía. Era como si algo lo estuviera sosteniendo, como si una fuerza invisible lo anclara al suelo. Por el retrovisor lateral vio una sombra en la entrada del túnel, alta, delgada, con brazos que parecían alargarse, moviéndose lentamente hacia el camión. No tenía rostro, o al menos no podía verlo. Solo había dos puntos brillantes donde deberían estar los ojos, como luciérnagas en la niebla. Javier rezó, apretando el crucifijo contra su pecho, las palabras saliendo entrecortadas: Señor, protégeme, no dejes que me alcance. Finalmente, el camión arrancó, y él pisó el acelerador, lanzándose hacia el túnel. La oscuridad dentro era total, los faros apenas iluminaban unos metros adelante, y el silbido se convirtió en un coro de voces, todas diciendo lo mismo: mírame, Marum. Las paredes del túnel parecían cerrarse, como si el espacio se estuviera contrayendo, y el aire estaba cargado de un olor extraño, a tierra húmeda y algo podrido, como flores marchitas en un altar olvidado.
Javier no se atrevía a mirar el retrovisor. Sabía que, si lo hacía, vería algo que no podría soportar. Condujo a ciegas, las manos temblando, el crucifijo balanceándose como un péndulo enloquecido. Cuando salió del túnel, el silbido se detuvo, pero la bolsa seguía ahí detrás de su asiento, y ahora sentía su peso, como si se hubiera vuelto más pesada, como si algo dentro hubiera crecido. Javier condujo sin detenerse, ignorando el cansancio que le pesaba en los párpados, el frío que le calaba los huesos, el susurro que parecía colarse por las rendijas de la cabina. La carretera seguía su curso, un laberinto de curvas y acantilados que parecía no tener fin. Cada pocos kilómetros pasaba por un altar al borde del camino, una cruz de madera adornada con flores de plástico y velas apagadas, un recordatorio de los que no habían sobrevivido al espinazo. Pero esa noche, los altares parecían diferentes. Las flores parecían más frescas, las velas parpadeaban aunque no había viento, y en una de ellas Javier juró ver una sombra parada junto a la cruz, inmóvil, observándolo. No se detuvo, no podía detenerse. Horas después, el cielo comenzó a aclararse, un amanecer pálido que pintaba las montañas de un gris azulado. Javier llegó a Durango exhausto, con los ojos inyectados en sangre y las manos temblando. El almacén donde debía dejar la bolsa era un edificio abandonado hacia afuera de la ciudad, con paredes cubiertas de grafitis y ventanas rotas que parecían ojos vacíos. Dejó la bolsa en la entrada, sin esperar a que alguien la recibiera. No quería saber quién recogería esa cosa ni qué harían con ella. Subió al camión y condujo de regreso a casa, jurando que nunca volvería a manejar de noche, que nunca volvería a aceptar un trabajo sin hacer preguntas. Pero la historia no termina ahí. Los días siguientes fueron un infierno para Javier. Intentó volver a su vida normal, a las mañanas jugando con Lucía en el patio, a las tardes ayudando a Carmen con las tareas de la casa, a las noches viendo partidos de fútbol en un televisor viejo. Pero algo había cambiado. Los sueños comenzaron casi de inmediato. En ellos, Javier estaba de nuevo en la carretera, abriendo la bolsa, pero el espejo no mostraba un desierto, mostraba a Lucía, atrapada dentro del vidrio, golpeando con las manos, su rostro contorsionado por el miedo. Luego veía a Carmen, a su madre, a él mismo, todos atrapados, todos gritando sin sonido. Cada noche, el sueño era más claro, más real, y el silbido lo seguía, incluso despierto. Lo escuchaba en el viento que soplaba por las calles de Durango, en el crujir de las tablas del suelo de su casa, en el zumbido del refrigerador. Carmen notó que Javier evitaba los espejos, que cerraba las cortinas incluso durante el día, que se despertaba gritando en la noche, cubierto de sudor. Una noche, Javier encontró a Lucía parada frente al espejo del baño, mirando fijamente, como si estuviera hipnotizada. «Abuelo, me está llamando», dijo Lucía, con una voz que no sonaba como la suya. Javier rompió el espejo con un martillo, los fragmentos cayendo al suelo como lluvia, pero las pesadillas no pararon. Días después, Lucía comenzó a dibujar símbolos extraños en sus cuadernos, los mismos que estaban en el marco del espejo. Javier decidió investigar. Habló con un curandero en Durango, un hombre viejo con ojos que parecían ver más allá de lo visible. El curandero miró los dibujos y palideció. «Esto no es un espejo», dijo, «es una puerta, y lo que está al otro lado ya te vio». Javier intentó destruir el espejo, pero cada vez que lo rompía aparecía de nuevo en su camión, intacto, como si nunca hubiera sido tocado. Una noche, Javier desapareció. Su camión fue encontrado en el Espinazo del Diablo, estacionado al borde de un acantilado, con las puertas abiertas y el motor encendido. La bolsa estaba en la cabina, cerrada, pero el espejo ya no estaba. En el parabrisas había marcas de manos, pequeñas como las de un niño, grabadas en el vidrio como si hubieran sido quemadas. Los camioneros que pasan por ese tramo dicen que, en las noches sin luna,
escuchan el silbido. Algunos juran que han visto a un hombre parado al borde de la carretera, con un crucifijo en la mano, mirando hacia el abismo. Cita impactante, dicha lentamente, con un peso que resuena en el silencio. Como escribió Juan Rulfo en Pedro Páramo, este mundo, que da tantas vueltas, a veces se enreda en sí mismo, y no hay forma de escapar. En el espinazo del diablo no suelta a sus víctimas. Los camioneros evitan ese tramo de la carretera 40D, pero las historias persisten. Dicen que la bolsa sigue circulando, pasando de un camión a otro, de un conductor a otro. Algunos creen que el espejo contiene algo antiguo, un espíritu que los indígenas de la Sierra Madre encerraron hace siglos, pero que nunca murió. Otros dicen que es una maldición, un castigo para los que aceptan trabajos sin preguntar, para los que se atreven a mirar donde no deben. Pero todos coinciden en una cosa: si escuchas el silbido en el espinazo del diablo, no te detengas, no mires atrás, y sobre todo, no abras nada que no entiendas. Ahora dime, ¿crees que el espejo es real? ¿O es solo una leyenda del desierto? ¿Alguna vez has sentido algo que no puedes explicar? ¿Un susurro que no debería estar ahí? ¿Una sombra que no pertenece? Comenta aquí abajo si alguna vez viviste algo que te hizo dudar de lo que hay en la oscuridad. Y si esta trilogía te dejó con la piel erizada, suscríbete al canal y activa la campana, porque la próxima vez que manejes de noche, podrías escuchar el silbido, y no estarás tan seguro de estar solo.